debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Un abrazo cordial. Bienvenidos a la Escuela Nacional Constituyente, a la revista internacional Contraportada, una revista de Colombia para el mundo. Bienvenidos a esta nuestra sesión número 26. Ya vamos a cumplir 7 meses en este año 2025, donde estamos llevando cada semana un estudio, una investigación, una noticia, pedagogía popular, pedagogía constituyente, combinando la pedagogía, la educación con la comunicación, la noticia y la información. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta sección número 26. Hoy es viernes 12 de septiembre, viernes 12 de septiembre, cuando debe estar saliendo este programa maravilloso. Y esta es la semana que va del sábado 13 al viernes 19 de septiembre. Estamos en la tercera semana de septiembre. La semana pasada vimos varios procesos constituyentes en Colombia. Vimos la consulta popular nacional campesina con el representante legal de ese Congreso Nacional de Campesinos que se llevó a cabo en Bogotá la semana pasada. Vimos la consulta popular territorial regional de Sur Caribe, el departamento número 33 que viene luchando esos hermanos caribeños del sur del Cesar, Bolívar, Magdalena y el norte de Santander, que forman desde su constituyente primario un nuevo ente territorial, todas sus luchas. Vimos el Cabildo Abierto Nacional de Armenia Quindío, que se va a llevar a cabo en estos días, a partir del 14 de septiembre. Muy interesante ejercicio, ¿verdad? Y vimos el comité que está impulsando, que se inscribió, no le han respondido todavía, de la Asamblea Nacional Constituyente para el mes de marzo del 2026, lo que nosotros hemos llamado la octava papeleta. No nos alcanzó el tiempo para ver un tema maravilloso, pero hoy vamos a ver un tema extraordinario que a mí me apasiona y que queremos que ustedes, nuestros amigos de la diáspora, Canadá, Estados Unidos, España, Venezuela, Portugal, Argentina, Ecuador, que viven aquí cerca, colombianos que están en la diáspora, más de 8 millones de colombianos que nos pueden ver porque ellos están lejos, pero les amamos desde aquí, de nuestra patria querida Colombia. Les damos un abrazo fraterno, y a los coterráneos del continente, aquí de mi amada Colombia, un abrazo fraterno. Hoy el tema es el proceso constituyente en la Universidad Nacional de Colombia. Tomen nota allí los estudiantes y los seguidores y los cibernautas que llevan anotado en sus libretas, porque tengo entendido que mucha gente que nos sigue, que no se pierde una sola sesión de nosotros. Ellos están formándose en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, campesinas, en los barrios, en las veredas de todo nuestro amado país. El tema de hoy, el proceso constituyente en la Universidad Nacional de Colombia. Para eso hemos tenido un stock de invitados muy importantes, muy valiosos, con los que hemos venido conversando en estos días. Tenemos a Gabriela Delgado. Gabriela Delgado es estudiante de violonchelo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Gabriela, bienvenida. Por favor, me le dan entrada mi querido máster central a Gabriela Delgado, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Gabriela, bienvenida. ¿Por dónde estás? Que no te veo. Ahora Hola, ya Javier, sí te veo. ¿cómo estás? Hola, Gabrielita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda ese violonchelo? Chévere. Bien, sí, señor. Ahí dándole con juicio. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Jaime Salamandra, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Imagínense usted. Mi querido Jaime, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo especial a quienes siguen este programa
En efecto, soy Jaime Salamandra, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades Públicas Nacionales, y me da muchísimo gusto estar aquí en este programa. Muchas gracias, Jaime, por atender nuestra invitación. Profesora María Alejandra Rojas, mejor conocida con cariño se le dice Maleja, magíster en salud pública y delegada, nada más y nada menos, del presidente de la República, Gustavo Petro, ante el Consejo Superior de la Universidad, me imagino. Mari, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Mari. Hola Javier, hola Gabriela y hola Jaime, y obviamente también extender este saludo a todas las personas que siguen el programa y que pues ya tienen todo un recorrido según veo en este análisis de lo que son los procesos constituyentes. Entonces esperamos contribuir ahí un poquito desde la experiencia de la Nacional. Bueno, no sé si el máster central me confirma. ¿Cómo están? Hombre, Hola. Gabriela, estudiante de maestría en hábitat, arquitecta, docente becaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y miembro de la mesa de trabajo de la Constituyente. Gabriela, bienvenida. Buenas tardes, bueno, ¿cómo están todos y todas? Un saludo, encontrarnos en este lugar, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hay docentes, sindicalistas, estudiantes. Valentina Andrade no pudo venir de la Facultad de Derecho, del programa de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, que también nos quería acompañar, pero le tocó viajar a Palmira Valle en este momento. Valentina, también estudiante y miembro de este proceso, le enviamos un saludo desde aquí, desde el Máster Central aquí en Bogotá y desde el Máster Central de Washington, Estados Unidos, donde se encuentran nuestra sala de estudios. Bueno, el proceso constituyente de la Universidad Nacional es algo que la gente, el pueblo, el común y corriente de pronto no entiende, porque como lo hemos dicho en nuestras sesiones pedagógicas, el proceso constituyente no solamente, cuando hablamos de constituyente, no solamente nos referimos a una Asamblea Nacional Constituyente y a una nueva constitución del Estado, cualquiera república de América Latina, en este caso Colombia. Hemos venido enseñando a nuestros seguidores y cibernautas y estudiantes y amigos que el proceso constituyente puede ser aplicado a cualquier corporación educativa, a una institución, a una población, a una nación, como por decir un ejemplo, los guayú, los afro, los indígenas, a cualquier proceso que se quiera reorganizar, reestructurar, hacerle reingeniería y que sea el constituyente originario, el constituyente primario, las bases de ese escenario, los que muevan lo que está arriba, lo reorganicen desde su perspectiva originaria. Eso lo hemos venido enseñando y hace parte de una de las dimensiones del proceso constituyente como paradigma de investigación científico-social, porque estamos llevando la investigación científica a los sectores populares desde el enfoque de la IAD de Orlando Falborda y desde el enfoque de la educación popular de Paulo Freire. Yo desde hace años vengo demostrando y trabajando para demostrar que los sectores populares vulnerables, las bases del pueblo, también pueden trabajar la investigación científica social sin necesidad de aplicar los modelos rígidos de los estándares universitarios universales. No me refiero a la Universidad Nacional, sino a las universidades privadas y a esos estándares rígidos que rompió Orlando Falborda en su momento en los años 50 y en los años 60. Desde esa perspectiva estamos trabajando con nuestros amigos en esta Escuela Nacional Constituyente. Gabriela Delgado, ¿qué es eso de cómo es eso de proceso constituyente en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué le dice un estudiante, digamos, a la población colombiana? ¿Qué le dice? ¿Cuál es tu pensamiento, tu enfoque, Gabriela Delgado, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional? ¿Cómo ve un estudiante como tú este proceso, Gabriela? Gracias, Javier. Sí, bueno, pues
Primero me parece importante resaltar que algo que se mencionaba como en el espacio de la vez pasada, y es que claramente este proceso constituyente no está enmarcado solamente por una normativa de la universidad o del CSU, sino es un proceso que se viene adelantando desde el momento en que en la universidad se empezaron a cuestionar o a surgir también cuestionamientos alrededor de, pues, qué queremos como universidad, ¿sí? De qué necesita realmente el país en términos de educación superior, de cómo nosotros concebimos la educación pública también en términos de dar soluciones a una realidad, a una crisis que pues nos atraviesa como sociedad colombiana. Entonces creo que a partir de ese momento es que realmente empieza a darse este proceso constituyente, un proceso de problematizar en qué condiciones nos encontramos como estudiantes, como profesores, como trabajadores, y pues de cómo nosotros, como un sujeto político de la universidad y del país, podemos también ser parte de esa transformación de universidad de cara pues al país, ¿no? Valga la redundancia allí. Y creo que ese es como el punto también de empezar a mirar un poco más allá de los muros de la universidad, de involucrar realmente a la gente de a pie, a la sociedad, que es quien va a venir a la universidad, a formarse en la Universidad Nacional o en la universidad pública, y pues de esa manera también va a salir luego a ser parte pues de ese gran ejército de trabajo, de poder pues salir a ejercer, y creo que la cuestión de que ahorita nos encontremos como en este primer momento de democratización de la vida universitaria, pues nos permite también preguntarnos pues quiénes queremos que sean los que tomen las decisiones en las instituciones de educación superior, quiénes deberían estar construyendo universidad. Y creo que ahí es Gabriela, donde cumple un... Dime. Gabriela, tú como estudiante de base, en este proceso constituyente, cuando ya estén ustedes en la fase 2 de las propuestas, ¿qué es lo que más te gustaría reformar en este proceso constituyente? ¿Cuál sería tu propuesta contundente? Una sola concreta. ¿Cuál sería la pasión que tú dices, quiero cambiar este punto específico? Es muy difícil reducirlo a un punto. Es muy difícil porque creo que se quedaría corto nomás este primer momento como de la democratización, ¿no? Pero yo creo que algo que podría como dar un cambio real, al menos como en un principio, pues sí es el cómo se piensa realmente esa toma de decisiones en la universidad, ¿sí? Y pues eso implica el modificar tanto los cuerpos colegiados por un lado, pero también empezar a cuestionar pues aquellos limitantes que tenemos como comunidad universitaria para llevar a cabo estas transformaciones. Y eso va atravesado mucho con la Ley 30. Entonces, creo que implica ahí volver un pasito atrás y poner en función a la academia de dar estas discusiones. Entonces, yo creo que un primer paso, si bien puede ser como esa reestructuración de los cuerpos colegiados o de las funciones que estos tienen, debería ser principalmente es el cómo los espacios académicos, cómo la academia en general se puede poner en función pues de esas transformaciones, ¿sí? De cómo los docentes también se empiezan a poner a disposición de dar el debate político,
¿sí? De salirnos un poco también de la comodidad, o incluso ni siquiera comodidad, sino de la normalidad que se ha venido dando en la universidad, y es que las clases son solamente para recibir un conocimiento, cuando las clases, las aulas, también son espacios de debate. Entonces creo que eso sería como el primer punto o uno de los más cruciales para empezar a avanzar también en toda esa formulación de propuestas. Entonces, si es en términos de propuesta, creo que vendría siendo pues, un cambio en la cultura política de la universidad, que de hecho es uno de los puntos que se proponen en este primer momento de la constituyente, y es poder fortalecer y consolidar una política, una cultura política, perdón, al interior de la universidad, es decir, politizar los espacios de la universidad, politizar la vida universitaria. Y no politizar en términos de lo que se entiende ahora como política. ¿Sí? La política no se centra solamente en la toma de decisiones, la política implica también empezar a idear el cómo nosotros queremos construir país, el qué tipo de sociedad queremos salir a construir, ¿sí? A nutrir, a proponerle también, qué tipo de sujeto incluso nosotros queremos pues desarrollar al interior de la universidad. Entonces creo que la cuestión del politizar los espacios sí es crucial y debería ser como una prioridad en el marco pues de todo un proceso de discusión del proceso constituyente, de ir avanzando en la construcción de propuesta de estos 5 puntos, que creo que igual vale como recordarlos un poco, ¿no? Y pues está todo este tema de el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, profesorales, docentes, de trabajadores, también el poder reformular pues cómo es que funcionan los cuerpos colegiados, de cómo se van a estar componiendo, eh, asimismo pues la cultura política y se me pasa bueno, voy a dejarlo así, pero sí, creo que primeramente se debería empezar por ese lado, cómo llevar a todo espacio de la universidad pues esta discusión sobre un modelo de universidad. No te me vayas a ir, que vamos a seguir en el diálogo. Vamos a consultarle a la profesora María Alejandra Rojas. Mari Maleja, la amiga Maleja, María Alejandra. María Alejandra, ¿qué opinión tiene el presidente de la República de este proceso constituyente, tú como delegada ante el Consejo Superior Universitario? Entiendo que aquí está la comunidad de egresados, los funcionarios administrativos, los pensionados, los estudiantes, como acabamos de escuchar a Gabriela, los docentes, pero me preocupa, mi querida María Alejandra, que de pronto no estén los padres de familia, que a mí me parece que son importantes. Tú me corriges si estoy equivocado. Y los proveedores de pronto. También están los sindicatos, que ahorita vamos a invitar a Jaime que nos dé su opinión. Y de pronto faltaría la comunidad yacente, como Gabriela lo mencionó también. Pero yo estoy haciendo como el interrogante para que tú nos enseñes, porque de pronto yo puedo estar equivocado. Entonces, primero, ¿qué piensa el presidente Gustavo Petro sobre este proceso? ¿Lo está apoyando? ¿Tú qué? Oriéntanos. Y segundo, ¿cómo ves estos sectores poblacionales y administrativos? Si crees que todavía hay tiempo de vincularlo o no es necesario, profesora María, adelante. Bueno, Javier, yo en primer lugar, pues más que hablar en nombre del presidente, pues creo que es más un ejercicio de plantear claramente que el conjunto de la apuesta que incluso el mismo presidente ha mencionado y varios de los delegados y delegadas a las distintas universidades, es importante mencionar que ha habido toda una política, o que más bien el gobierno nacional actual
y muchos y muchas de quienes hoy estamos en distintos lugares institucionalmente hablando, en representación del gobierno o en delegación de la presidencia ante, por ejemplo, los consejos superiores universitarios de las universidades públicas, pues partimos de recoger, de haber participado, de seguir, digamos, en las dinámicas de movimiento educativo, de distintos movimientos sociales y populares. Y esto lo digo porque me parece que nada menos constituyente que reducir el debate a la postura del presidente de la República. Pero creo que es pertinente igual resaltar que varias de las apuestas que se han mencionado y que por eso también en parte en la Universidad Nacional ha sido fuertemente, digamos, debatido e impulsado y promovido este proceso constituyente, pues vienen recogiendo debates de generaciones tras generaciones del movimiento educativo. Podemos recoger incluso desde 1971, fue el primer en el programa mínimo de los estudiantes colombianos. Ahí ya se planteaba claramente una apuesta por el cogobierno en las universidades y por plantear también distintas dinámicas de democratización. Entonces creo que hay que decirlo. Lo que ha hecho, por lo menos, o lo que hemos hecho quienes de alguna u otra manera representamos el gobierno nacional en las instituciones educativas, pues ha sido decir, aquí lo que corresponde es a que las comunidades universitarias, las comunidades que construyen cotidianamente las instituciones de educación superior, sean las que decidan y asuman los rumbos. Y eso bajo un entendido de que la autonomía universitaria como principio constitucional, pero además como defensa histórica del movimiento estudiantil latinoamericano, Javier, tú me lo comentabas antes de que empezáramos, del movimiento estudiantil latinoamericano a partir de eso que en 1918 el estudiantado de Córdoba, Argentina, sacó como una exigencia fundamental de avanzar en la autonomía universitaria. Esa autonomía se ejerce a partir de la democracia, del cogobierno, a partir de dinámicas de participación real por parte de quienes construyen cotidianamente la vida educativa. Ya ahora frente al segundo componente como de la pregunta, y es si definitivamente sería pertinente, por ejemplo, abrir el proceso constituyente a un diálogo mucho más claro con otros sectores de la sociedad colombiana. En últimas, la Universidad Nacional de Colombia y cualquier universidad pública, pues no existe para sí misma, sino que existe en función de responder a las necesidades, a los planteamientos, a la cultura, a las apuestas, digamos, de transformación de la sociedad en su conjunto. Y yo parto de que sería pertinente y necesario vincular, digamos, al conjunto de la sociedad colombiana. Ahora, creo que no es solamente a la luz del proceso constituyente o en su diseño institucional que este diálogo se abre, porque como está diseñado institucionalmente, está planteado para que sean los sujetos y las sujetas que construyen cotidianamente esa vida universitaria, que son en últimas quienes llegan todos los días al campus de la universidad en sus 9 sedes, que llegan y construyen los procesos y las funciones misionales de manera cotidiana. Está diseñado para eso, para abrir la participación, digamos, a esos 5 grandes estamentos de la universidad, pero eso no quiere decir que no se puedan tejer otros vínculos y otras formas también de abrir esta conversación. La mesa constituyente, como está diseñada y como estamos, digamos, en perspectiva de poder conformar, tiene también la posibilidad, incluso dentro de sus funciones está abrir diálogos, consultar, digamos, a otros procesos, a distintas experticias, y con esto quiero decir que cuando nosotros nos referimos a expertos y expertas, no solamente nos referimos en el ámbito técnico, académico e intelectual, sino que también son expertos y expertas las distintas comunidades y procesos de organizaciones sociales y populares que habitan en los distintos territorios, que tienen que decirle también a la nacional qué es lo que esperan de ella. Entonces creo que ahí más que en cómo participan directamente, creo que hay un reto, y me parece clave evidenciarlo, hay un reto en cómo el proceso constituyente de la universidad, aún con sus sujetos directos participantes, logra abrir un debate con otros sectores sociales y populares, pero también con otras universidades. Y cierro diciendo que este diálogo también con otras universidades o con otras instituciones de educación superior es clave en 2 sentidos.
Primero, en reconocer que han habido ya unas experiencias constituyentes en otras universidades. Pongo el caso de la Universidad de Nariño o pongo el caso de la Universidad Distrital, donde aprender de estas experiencias constituyentes en estas universidades es fundamental para reconocer los errores, las dificultades, los alcances que se tuvieron, poder enriquecer a partir de allí las experiencias, pero también es cierto que la Universidad Nacional es un referente en todos los sentidos para el conjunto del sistema educativo. Y por tanto, lo que también haga la Universidad Nacional, los rumbos que trace la Universidad Nacional va a tener un impacto significativo y que va a hacer referencia para otras instituciones de educación superior. Entonces, ese diálogo también dentro del sector educativo y como tú lo mencionas, con otros sectores, organizaciones, comunidades y procesos, también a nivel territorial, en los 9 territorios en los que hace presencia la nacional, creo que es clave, pero pues más allá de darles un lugar específico y directo en la mesa, que ya al momento actual, en cómo está diseñado institucionalmente, tal vez no es posible ya, pues en este momento, por lo menos en particular. Otros ajustes podremos irlos como incorporando a medida que el proceso mismo se vaya dando. Excelente, Mari. Pero quería que le enseñaras a la opinión pública. Hay unas fases, tengo entendido que hay unas fases del proceso, la 1, la 2, la 3, la 4, no tengo claro cuántas son porque ustedes nos están enseñando por qué fase vamos en el proceso constituyente de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, Javier, justamente son 3 fases. Bueno, había una fase 0 que como todo proceso pues requiere como un alistamiento institucional, que ya esa fase 0 podríamos decir la hemos ido agotando, porque era expedir la reglamentación y darle apertura institucionalmente al proceso constituyente. Si bien es cierto, Gabriela lo mencionaba ahorita, digamos, el proceso constituyente no puede reducirse única y exclusivamente a lo que institucionalmente está establecido. O sea, sí, parte de la característica de un proceso constituyente es que reconstruye también incluso eso que está constituido y establecido. Pero era muy importante para poder brindar las garantías plenas de participación, las dinámicas, por ejemplo, de designación de las personas que van a estar en la instancia que se va a conformar, que es la Mesa Constituyente Universitaria. Era muy importante esa fase 0 o esa fase preliminar de alistamiento institucional. Esa fase ya la agotamos. Luego venía o viene, digamos, y todavía estamos en esa para responder concretamente a tu pregunta, la fase 1. O sea, este es un proceso constituyente que está en una etapa temprana todavía en términos institucionales. Y entonces la fase 1 es la conformación de la Mesa Constituyente Universitaria, que es la instancia que de alguna u otra forma, compuesta por más de 220 personas, exactamente 228 personas delegadas de los distintos estamentos, esta instancia se encarga de dinamizar, de recopilar las propuestas que tendrán que construirse a partir de 3 grandes espacios de participación o 3 grandes canales de participación en los cuales la comunidad universitaria en su conjunto podrá participar y llevar estas propuestas. Y entonces tenemos en esta fase 1 que conformar esta mesa constituyente universitaria. Esa fase se acaba a mediados de octubre, según, digamos, la reglamentación que hemos ido expidiendo, ya con todas las 228 personas designadas por sus distintos estamentos y procesos de designación. Ya a partir de ahí sigue una segunda fase. Esa segunda fase es la fase de deliberación por parte de toda la comunidad universitaria, que, digamos, esa segunda fase, como les decía ahorita, tiene 3 grandes canales de participación. Un canal que es que los cuerpos colegiados hoy existentes, o sea, esos órganos en los cuales hoy opera el gobierno universitario, opinen, construyan propuestas y las remitan hacia la Mesa Constituyente Universitaria. Un segundo canal de participación es el que es un canal que ya existe también institucionalmente, pero lo que hicimos fue ampliar la participación a otros estamentos que hasta el momento no podían participar en él, que son los claustros y colegiaturas. Este canal de participación pues tendrá también que empezar desde los niveles más básicos de los programas curriculares, subir a niveles de facultad, a cada una de las sedes y termina en una colegiatura nacional
que emite también de manera unificada una propuesta y la envía a la mesa constituyente. Y hay otro canal de participación en esta segunda fase, de deliberación de la comunidad universitaria, que son lo que hemos denominado los espacios autónomos de participación. Y en esos espacios autónomos de participación, como su nombre lo dice, y que precisamente es donde se espera poder seguir desatando esa potencia y ese poder constituyente, son espacios de los colectivos, de las asambleas, de claustros autoconvocados, de dinámicas también en las cuales de encuentro y de deliberación que autónomamente la comunidad universitaria siempre se ha dado y podrá darse en el marco del proceso constituyente. Y entonces por esos espacios autónomos de participación también se remitirán las propuestas hacia la mesa constituyente. Esa es la segunda fase de deliberación abierta por parte de toda la comunidad universitaria y de deliberación de la propia mesa constituyente, que estará recogiendo, sistematizando, analizando, formulando propuestas de orden normativo, también pues devolviéndolas a la comunidad universitaria para hacer procesos también de validación y de consulta permanente. Y la tercera y última fase del proceso constituyente es cuando, ya pasada esta etapa de deliberación por parte de la comunidad universitaria y de formulación de las propuestas, se remite la discusión y la propuesta al Consejo Superior Universitario, que es la máxima, por lo menos normativamente, la máxima autoridad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces ahí se le remite las propuestas al Consejo Superior Universitario, que deberá aprobar y ya hacer, digamos, el proceso de reglamentación propio que se derive de estas propuestas. Reforma al Estatuto General, reforma, digamos, a otras normatividades internas dentro de su alcance. Ese es un poco el proceso en 3 fases. Mari, ¿qué es un claustro para la gente que no conoce? Brevemente, ¿qué es un claustro? No, los claustros y colegiaturas es un proceso de participación que tiene la universidad desde el año 2005, ¿sí? Y entonces los claustros, tal vez un poquito antes, los claustros son instancias de deliberación en las cuales se reúnen, se convocan en unas franjas específicas, convocadas institucionalmente, se convocan a profesores y profesoras, a estudiantes, inicialmente, ahorita ya se amplió, a trabajadores y trabajadoras y a egresados y egresadas, se convocan para que discutan sobre unos temas en particular de interés de la comunidad universitaria. Y entonces es un canal de participación que la universidad tiene ya desde hace algunos años instaurado, pero tiene un alcance consultivo, no decisorio. Ok, Mari. Bueno, muchas gracias, Mari, por esta explicación. No te me vayas, que vamos a seguir dialogando. Jaime Salamandra, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Jaime, ¿qué hace un sindicato? ¿Qué hacen los trabajadores involucrados en un proceso constituyente? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu visión como vocero de este macro sindicato nacional de todas las redes del país de la Universidad Nacional? Enséñenos, por favor, a la opinión pública, Jaime, ¿qué hace un sindicato? ¿Cuál es la perspectiva, la proyección del sindicato para alcanzar transformaciones profundas en el manejo de la gobernabilidad y de la democratización de la Universidad Nacional de Colombia, mi querido Jaime? Gracias por la pregunta. Bien, creo que en sociedades como la nuestra a los sindicatos se les ha dado, o sea, mejor, se les ha subestimado porque su accionar en el contexto en el que se mueven, social en el que se mueven, se reduce a la lógica obrero-patronal. Y reducirlo a eso es quitarle, yo creo que más del 90% de su potencialidad. De hecho, también otras sociedades, los sindicatos son parte integrante y quizás más importante que los partidos políticos de la democracia de una sociedad. Bien, entonces, un sindicato, además de ser ese sujeto jurídico, esa persona jurídica que se ocupa, por supuesto,
de todo lo que deriva de la relación obrero-patronal, es también un sujeto social que está en condiciones de articularse con otros sectores organizativos, con otros sectores de la sociedad, a los efectos no solamente de que nuestro contexto, nuestro proceso mejore, sino que mejoren otros. Por eso siempre entre los sindicatos existe el principio de solidaridad. Es posible inclusive que un sindicato, ajeno a una empresa, ajeno a un contexto, pueda inclusive desarrollar una huelga en solidaridad con ese otro sector, en medio de esas articulaciones. Pero también un sindicato es un sujeto político que debe ocuparse de las más diversas situaciones que ocurren, no solamente en el contexto laboral, sino en el contexto social y político del país y en más del mundo, ¿sí? Por eso los sindicatos hoy también entre nuestras ideas, entre nuestros objetivos, está internacionalizarnos, es decir, que debemos estar vinculados con otros trabajadores del mundo, ¿sí? Internacionalizar la lucha y las reivindicaciones de los trabajadores en el mundo, ¿bien? Entonces ahí tenemos una dimensión mucho más amplia de lo que es un sindicato. Y si ese sindicato pertenece a la rama de actividad económica llamada educación, y más concretamente de educación pública, y se nos presenta la posibilidad de construir con el resto de la sociedad y el resto de las comunidades una constituyente, ahí debemos estar porque tenemos muchísimo que aportar. Nosotros, no solamente esta generación, sino muchas otras generaciones hacia atrás, hemos construido la universidad, hemos construido estas comunidades y hoy, sobre todo, nuestro sindicato busca que los sujetos de que se compone estas comunidades universitarias sean tenidos en cuenta como ciudadanos en su mayoría de edad, no en minoría de edad o ciudadanos con un estatus medio. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando de ejercer la democracia, la participación, mi voz, mi idea sea tenida en cuenta como se le tiene en cuenta a cualquiera otro, a un profesor. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, en la mayoría de las universidades del país, donde se realizan consultas, la consulta entre estamentos tiene una ponderación. Es decir, que vale más la opinión de los docentes frente a la opinión de los estudiantes, y en muchas universidades no vale ni siquiera la voz o la participación de los empleados administrativos que conjuntamente con los otros estamentos construimos en la cotidianidad universidad. Por eso estamos ahí y también porque creemos que la democracia será mucho más perfecta, traerá mejores resultados si la construimos entre todos los sujetos que conjuntamente estamos echando hacia adelante estos procesos. Excelente, Jaime, muy bien. Con Jaime y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional, estamos viendo un elemento muy importante, y es cómo el trabajador oficial, los empleados, los administrativos, plantean la importancia de que su voz sea escuchada, que su voz sea tenida en cuenta en un escenario académico donde quizás anteriormente solo se tenía en cuenta la voz del docente o incluso del estudiante. Vimos un directivo y una directiva como María Alejandra Rojas, que está aquí con nosotros, y estamos viendo cómo los trabajadores están cumpliendo un papel histórico fundamental en el constructo del proceso constituyente de la Universidad Nacional. Pero Jaime, ¿sí han sido tenidos en cuenta ustedes? ¿Y cuál es la propuesta a la que le apuntan ustedes básicamente? Porque tú sabes que, mira, tenemos el bienestar universitario, tenemos los temas pedagógicos, tenemos la equidad de género, la transformación del gobierno, el proceso de democratización del gobierno universitario. Y tenemos otros temas que yo quizás no conozca. Entonces, ¿cómo ha sido el trato que ustedes han recibido? Dígale la verdad al país, en aras de una evaluación constructiva, no destructiva, porque aquí estamos construyendo.
han sido tenidos en cuenta o tú crees que hace falta mucho más para ese consenso de los trabajadores en el constructo constituyente? ¿Y a qué apuesta específica le están apostando técnicamente hablando, mi querido Jaime? Ok, en la universidad a nuestra organización sindical se nos tilda, bueno, de una parte de petristas, pero acá en concreto se nos tilda de muneristas, en la medida en que nosotros coincidimos con Leopoldo Munera, rector de la universidad, en el enfoque de universidad que ha planteado. ¿Y por qué? Porque este es un enfoque que, como ya lo ha planteado María Alejandra, recoge lo que históricamente han sido reivindicaciones de diferentes generaciones. Ahí lo hemos consignado y en ese sentido haríamos mal en darle la espalda a un enfoque de universidad que coincide con lo que históricamente nosotros también hemos pedido. Yo creo que hace falta, y hace falta no porque desde el punto de vista de las decisiones que se han tomado no se nos tenga en cuenta. De hecho, estamos hoy en una manera histórica participando de este gran proceso, estamos incluidos, pero hace falta inclusive desde el punto de vista de la asimilación, la internación, la interiorización de la participación con voz, con voto, con la presentación de ideas por parte de una serie de actores que han sido importantes y tradicionales dentro de la universidad, porque uno sigue percibiendo que se subalternizan las ideas de acuerdo a quien las plantea. Entonces, yo creo que una universidad tiene que especializarse en identificar cuál es la mejor idea independiente de dónde surja, de dónde nazca esta. Y si la mejor idea eventualmente está en el que juega el rol más humilde en esta comunidad, pues hay que tomarla, porque nosotros, ese es nuestro deber moral. Pero además tenemos que propender siempre porque nuestras comunidades y nuestros procesos sean siempre mejores. Y si esa idea, pues por supuesto, como ya lo dije, viene de alguien humilde, hay que tomarla porque eso es lo que nos va a permitir mejorar. Y en esa medida, digo, ya tenemos varios pasos dentro del proceso y hace falta ahora es que nos asimilen en la práctica, lo interioricen y avancemos juntos en este proceso, porque hay una cosa y es, si vamos a dar un cambio como este, nosotros tenemos que dejar de vernos con una lógica subalternizadora y por el contrario, aquí hay que entender que nosotros tenemos diversidad de roles y en una comunidad los roles juegan para hacerla más grande y claro, hay un juego de roles en la comunidad y eso es lo que hay que tener siempre presente y obviamente el rol más humilde merece igual respeto que el rol más importante, como es el rol del rector o cualquiera otro. Muchas gracias, Jaime. No te me vayas del estudio, por favor, que vamos a invitar a la compañera Gabriela Moreno. Gabriela Moreno es arquitecta de la misma Universidad Nacional, es estudiante de una maestría en hábitat y al mismo tiempo es docente becaria de la Facultad de Bellas Artes. Bienvenida, Gabriela. Tú eres estudiante y profesora. ¿Estoy equivocado o tú me corriges? Sí, señor. En efecto, cumplo ambos roles en la facultad y pues también soy egresada, soy arquitecta también de la misma universidad. ¿Y eres docente de la Facultad de Bellas Artes? Sí, señor. Ok. Gabriela, ¿cómo ve una estudiante y una docente este proceso constituyente? A mí hay algo que me preocupa, Gabriela. O sea, ¿por qué las decisiones va a tomarla el Consejo Superior, como lo explicaba la profesora María Alejandra Rojas? ¿Por qué va al Consejo Superior Universitario, al CSU? ¿Por qué no? ¿Por qué esas decisiones de esas propuestas transformadoras que se están haciendo en la fase 2, por qué no las puede decidir la mesa, que tiene 228 miembros en todo el país con todas las sedes? Es decir, es una preocupación que en mi ignorancia tengo porque yo no hago parte de la comunidad educativa, soy un periodista, un docente externo, digámoslo así, que estudia los procesos constituyentes de América Latina con nuestra escuela. Pero me preocupa porque no sé
¿Cómo vemos eso? ¿Cómo le podemos explicar a la opinión pública, al pueblo colombiano y a la diáspora que está en el exterior, que todas estas propuestas irán al Consejo Superior y él es el que decide y puede eliminar y quitar y no sé, o él tiene que aprobarla como se le mande? ¿Y por qué no toma las decisiones la mesa, que me parece un escenario maravilloso? Pero bueno, Gabriela, tú nos corriges, pues estamos aquí para aprender de ustedes. Gabriela, cuéntanos tu opinión, por favor. Listo. Yo, al igual que Javier, tengo esa misma preocupación. Para mí sería el escenario ideal que fuera la misma mesa la que aprobara absolutamente todas las cosas que discutan, en el entendido de que este escenario pues permite realmente abordar esa discusión en términos mucho más amplios, ¿no? La mesa constituyente no solo pretende dar la discusión internamente, sino recoger las discusiones que se dan en los distintos escenarios de construcción colectiva de la comunidad universitaria, ¿no? Sin embargo, hay algo y es legalmente quien rige la Universidad Nacional es el Consejo Superior Universitario. Y ahí hay un temor que se tiene, siento que es por ese lado que va, frente a cómo este proceso va a transformar la universidad. La mesa constituyente tiene un fin muy específico que tiene que ver con la ampliación del gobierno universitario, ¿no? Entonces, hay una apuesta por el cogobierno, hay una apuesta por la transformación de las prácticas de la cultura democrática al interior de la universidad, pero al ser todavía cuestiones que están en discusión, esta mesa constituyente, que si bien no tiene este escenario que es vinculante, que automáticamente se discuta, queda aprobado, sino que debe subir al Consejo Superior Universitario, pues permite, y en general pues es una avanzada que tenemos como comunidad universitaria. Ahora bien, la disputa que se debe tener en esta mesa es precisamente a que el escenario de cogobierno que se genere en términos de discusión que pues va a permitir recoger esta bandera, estas discusiones que existen, ¿no? No solo en términos de composición de cuerpos colegiados, sino, por ejemplo, en términos de la cultura democrática, cómo los programas curriculares, los currículos afectan la vida democrática en la universidad, cómo se da garantías para la comunidad universitaria de discutir permanentemente lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la sociedad, la relación que existe entre la universidad y la sociedad, como todo lo que está acá sale y se relaciona realmente con lo que pasa afuera, pero también cómo desde las mismas disciplinas se está construyendo un tipo de profesional, un profesional que cuando uno sale de la universidad, profesional de la Universidad Nacional, tiene la fama de que es crítico, ¿no? Pero cuando uno va a ver, esto depende de las carreras y depende también de esa cultura democrática que hay en la universidad. No en todas las sedes de la Universidad Nacional, no en todas las facultades de la Universidad Nacional está la cultura de discutir permanentemente lo que pasa en la universidad. Entonces, si bien el escenario ideal es esta mesa debe definir los lineamientos de política universitaria en la universidad, es un escenario de discusión previo que pretende discutir y ampliar este proceso de democracia en la universidad, ¿no? Entonces, pues ahí es un escenario de avanzada, que es un escenario también que hay que seguirse disputando y consolidando, y que si bien hay un marco normativo que nos limita en términos de lo que puede hacer un cuerpo colegiado al interior de la universidad, porque tenemos un decreto especial para la universidad que define cómo funciona el Consejo Superior Universitario y cuáles son sus funciones, lo cierto es que también este consejo tiene la capacidad de delegar ciertas funciones a los cuerpos colegiados que consigne bajo el principio de autonomía y democracia, ¿no? Esto es una disputa que se sigue dando en la universidad, ¿no? Esto no es algo que se esté acabando, no, es un proceso constituyente, es un proceso que tiene que seguir avanzando y que tiene que seguir disputándose precisamente en este caso la bandera del cogobierno en la universidad, donde realmente sea toda la comunidad universitaria la que defina estos procesos y no un proceso como el Consejo Superior Universitario, donde la mayor parte de las personas son delegados que no necesariamente pertenecen a la universidad, que cambian según el gobierno. Entonces, eso es algo que es importante tener siempre en discusión y que realmente para poder transformar esa normativa, pues la disputa va mucho más allá.
va mucho más allá de solo la disputa interna, porque es transformar a nivel legal un decreto presidencial del Congreso que regula la Universidad Nacional, el funcionamiento interno. A pesar de existir este principio de autonomía, pues hay unos marcos de los que no nos podemos salir, que de una u otra manera nos ponen ciertos límites, pero pues que hay que seguir luchando para traspasarlos y para cambiarlos. Hay unos temitas que me preocupan. Bueno, me preocupan como periodista y como investigador. La gratuidad. Quisiera que alguno de ustedes libremente, si quiere abordar este tema, porque yo tengo 6 hijos, ojo, tengo 3 varones y 3 hembras, y mis hijos estudian y bueno, a veces ellos quieren ingresar a la universidad pública, les encanta. Tengo otros amigos, entonces van a una universidad pública, incluso hablando en términos generales del Sistema Nacional Universitario Público. Van a una universidad, no, que la gratuidad, pero les cobran 300 y pico por la inscripción, que la matrícula vale 420, el carnet vale 32. ¿Cómo va la gratuidad en la Universidad Nacional y cómo viven desde el proceso constituyente? ¿Quién puede, de cualquiera de ustedes, brevemente, pueden hablar varios? Entremos en ese diálogo respetuoso, por ejemplo, la gratuidad. Alguien levanta la mano y puede intervenir. Por ejemplo, Gabriela, que Gabriela es estudiante, y entonces, pero está becada. Pero bueno, Gabriela, ¿cómo ves eso? No, deja el mosaico máster central para no vayas a cerrarlo. Adelante, profesora Gabriela Moreno. Hay algo interesante frente a la gratuidad en la universidad, y es que si bien la política de gratuidad del gobierno ha avanzado en términos del alcance, hay algo que es importante mencionar, y es que este proceso de gratuidad está únicamente aplicado en el área de pregrado, ¿sí? Entonces, hay una apuesta que se tiene desde el estudiantado de posgrados, y es precisamente que esta gratuidad no únicamente tenga a los estudiantes de pregrado presentes, sino a los estudiantes también del posgrado, en el reconocimiento de que los estudiantes de posgrados pues generan investigación y nuevo conocimiento para la universidad, ¿no? O sea, no es solo... O sea, que si yo voy a estudiar una maestría, no tengo gratuidad. No. En este momento. En este momento las universidades públicas definen en posgrado, e incluso hay una problemática porque muchas de las facultades, como funciona en la Universidad Nacional, muchas de las facultades son financiadas por lo que entra hacia posgrados, ¿no? Principalmente en un área muy específica que es el bienestar. Entonces, cuando nos metemos con la parte financiera de la universidad, vamos a ver cómo la desfinanciación que tiene la universidad pública en Colombia empieza a generar estas estrategias de autofinanciación, como lo es la matrícula en posgrados, como lo es en posgrados entendidos como especializaciones, maestrías, incluso diplomados, que genera la universidad para poder tener recursos adicionales y suplir cosas como lo es el bienestar universitario, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, exista un desbalance en términos de la financiación en las facultades y que haya un montón de posgrados en la universidad. De hecho, hay una reforma a los posgrados que pretende generar y ampliar un poco más esta perspectiva. Entonces, sí, en efecto, en este momento la gratuidad únicamente está aplicada a los programas de pregrado, no está aplicada en su totalidad, hay una gran avanzada, pero se excluye a ciertos estratos socioeconómicos. También es importante decir, no es gratuidad en su totalidad, ¿no? O sea, la universidad cobra 3 cosas en un recibo de matrícula. Cobra la matrícula, cobra lo que es como sistematización en la universidad y cobra bienestar universitario. Entonces, ¿A cuánto se eleva ese precio, Gabriel? La Universidad Nacional tiene algo que es el PBM, que es como el puntaje de matrícula que tú pagas. Entonces, a ti al inicio, cuando te matriculas, te pide una serie de papeles y estos papeles definen cuál es tu puntaje. Y con base en ese puntaje se calcula lo que pagas. Voy a hablar de mi caso. Cuando era estudiante de pregrado, mi PBM era 43.
y yo pagaba antes de la matrícula cero alrededor de 1.500.000, 1.600.000 como matrícula. Pero pues hay PBMs que son mucho más bajos, en los que, si no estoy mal en este momento, la matrícula está como en 120.000 pesos. De ese porcentaje, eso es como la matrícula, ¿no? Y hay un porcentaje específico para sistematización, que es específico, no recuerdo cuánto es el valor, y bienestar, que es el 10% de lo que sea la matrícula total de tu PBM, ¿no? Okay. Entonces, cuando hablamos de la matrícula cero, que es el programa que tiene Petro en este momento, él cubre el porcentaje de matrícula. Y los estudiantes de pregrado deben pagar lo que corresponde a sistematización y bienestar, ¿no? Entonces, en mi caso, vuelvo al ejemplo, yo pagaba, cuando no tenía matrícula cero, 1.600.000 pesos, y con matrícula cero pasé a pagar 250.000 pesos, que era lo que correspondía a bienestar y a pues sistematización, ¿no? Entonces aquí con lo de la matrícula, pues obviamente hay que seguirlo disputando, porque incluso hay que preguntarse como, bueno, ¿cuánto está girando el Estado a la universidad pública? Y es esto que vale la matrícula cero. Pero no necesariamente lo que yo pago como estudiante es lo que cuesto para la universidad, ¿no? Entonces ahí empieza también a generarse un déficit en términos presupuestales para la universidad, porque si tú pagas 120.000 pesos de matrícula como estudiante o 1.600.000, pero siendo un estudiante, digamos, de las artes, que solemos ser un poco más caros que el resto de las carreras de la universidad, pues el costo es mucho mayor para la universidad, ¿no? Entonces, este tema de la financiación y de la matrícula cero, o sea, si hablamos de matrícula cero, nos metemos en una cuestión económica y de financiación que es bien compleja, que es mucho más debatible y que hay que seguir avanzando para que esto no sea solo el rubro de matrícula, sino que realmente se reconozca cuánto necesita la universidad pública para poder mantener a los estudiantes, para poder sostenerse en términos de infraestructura, en términos de espacios para estudiar, todo lo que implica el bienestar universitario, todo lo que implica incluso la investigación en sí misma, ¿no? Entonces, es importante avanzar en eso. Y es importante también reconocer el papel que cumplen los posgrados en este caso, ¿no? Y que el posgrado no sea tenido en cuenta como esta parte de financiación de las facultades, sino que pase a ser parte de las personas que se reconocen como investigadores, como creadores del conocimiento y tengan la oportunidad de estudiar de manera gratuita en la universidad, ¿sí? Incluso ya hay países donde no solo es gratuita la universidad, sino que se les reconoce como parte de una labor que se paga como tal. Tú estás investigando para la universidad, estás trabajando para la universidad en un rol de investigación y por tanto entras a un doctorado y no solo no tienes que pagar matrícula, sino que te pagan para poder hacer la investigación que tú estás realizando y desarrollando, ¿no? Entonces, esa es la disputa que se tiene en términos de financiación. Ok, Gabriela, muy bien. Profesora María Alejandra Rojas, yo he sido coordinador de extensión y proyección social de 4 universidades en la costa atlántica hace muchos años y siempre escuché esta área que es una de las funciones básicas de la universidad con base a la ley 130 y a la 115. Está la función académica o enseñanza, la educativa propiamente, la investigación y la extensión y proyección social. Incluso hay una cuarta que es la función de la internacionalización, que también se ha incluido como una de las funciones importantes. Y la Universidad Nacional de Colombia siempre se ha conocido que le ingresa, tiene más ingresos por extensión y proyección social, por los contratos, los convenios, las cooperaciones y todo lo que le ingresa o le ingresaba, no sé, por eso le pregunto. A la universidad le ingresa un robusto recurso económico por su excelente, porque es muy buena, en extensión y proyección social, en el acompañamiento de la universidad, empresa, Estado, universidad, comunidad, en los impactos de la responsabilidad social universitaria. Entonces, esos dineros, ¿qué pasa con esos dineros? Porque esos dineros no pueden ir a fortalecer la gratuidad posiblemente. Mi querida doctora María Alejandra Rojas, usted que hace parte del Consejo Superior. Entonces, ¿qué pasa con esos rubros?
porque la Universidad Nacional es muy buena en esa área, en esa función sustantiva. ¿Y cómo ve usted entonces la posibilidad de mejorar la gratuidad con base a lo que ha dicho la profesora Gabriela Moreno de la Facultad de Bellas Artes y de Arquitectura también al mismo tiempo? ¿Cómo vemos eso, mi querida María Alejandra? ¿Qué podemos decirle a la opinión pública allí, toda esa articulación? Sí, Javier, yo quisiera primero hacer una claridad sobre la política de gratuidad. Yo creo que hay una gran diferencia entre las anteriores políticas de gratuidad que promovían los gobiernos anteriores, que principalmente derivaban en una desviación de recursos hacia el sector, hacia el sector privado, perdón, porque a partir de políticas como Ser Pilo Paga, Generación E, incluso la matrícula cero promovida por el gobierno de Iván Duque, lo que hacía era financiar las matrículas indistintamente hacia universidades públicas y privadas, pero el valor neto, como Gabriela lo menciona, tanto en una cosa es financiar el valor neto de la matrícula en el sector privado que cobra el costo total y hasta más del semestre del estudiante, y otra cosa es lo que sucede en la universidad pública, que la matrícula neta no significa o no refleja el costo real del estudiante, y entonces eso, en la mayoría de los casos, aparte de la desviación de recursos hacia el sector privado, terminaba profundizando la desfinanciación del sector público. Y eso me parece que es importante decirlo porque sí hay un cambio en la política de gratuidad actualmente. Y la política de gratuidad actualmente, a pesar de que sigue financiando la matrícula neta, como Gabriela lo mencionaba, también es cierto que tiene como ley de la República, que además ya no es una política solamente de un gobierno de turno, sino que se constituyó en ley de la República, lo que hace es también garantizar que se ingresa un recurso a base presupuestal de las universidades, precisamente para contrarrestar. Yo creo, y en eso creo que efectivamente hay que seguir manteniendo la crítica, tal vez ese recurso no es suficiente, ¿sí? Para frenar la desfinanciación sistemática, pero de todas maneras sí cambia el enfoque, primero de fortalecimiento hacia lo público de manera exclusiva, y segundo de no solamente pagar la matrícula neta por un lado, sino también inyectar más recursos a la base presupuestal de las universidades, para que ese recurso pueda seguirse percibiendo año tras año, independientemente de la matrícula específica y directa de las y los estudiantes. Lo otro es ya ligado a este tema que tú mencionas de la producción de recursos propios, que son recursos propios que se consiguen a partir de la extensión universitaria, a partir de la venta de múltiples servicios. Y yo creo que aquí hay que decir que, de hecho, si hoy la Universidad Nacional de Colombia se mantiene estable financieramente, es porque produce el 40% de sus recursos. Es decir, el gobierno nacional, o más bien el Estado colombiano, asume año tras año aproximadamente el 56 al 60% de los recursos que requiere la Universidad Nacional para funcionar. Si la Universidad Nacional no produjera recursos propios, tendría un déficit importante, pero ha sido a partir de vender servicios que ha logrado de alguna u otra manera mantenerse, digamos, estable en términos comparativos con otras universidades económicamente. Ahora, ¿eso es bueno? Yo creo que no. Yo creo que parte de lo que nosotros y nosotras nos hemos planteado es que las universidades públicas no tendrían por qué estar dependiendo de vender servicios, ¿sí? No deberían estar mirando cómo se consiguen los contratos con empresas, tanto privadas o con otros sectores del ámbito, digamos, del Estado, sino que tendrían que tener la posibilidad de funcionar tranquilamente sin necesidad de esa venta de recursos, y que esa venta de servicios, permitiera ya ampliar, digamos, otros mecanismos de inversión, mejorar políticas de bienestar universitario. Pero lo que tenemos ahora es que efectivamente lo que hacen esta venta de servicios, tú lo diriges solamente a la política de gratuidad o cómo favorecer la gratuidad. Yo lo dirijo es a que esa venta de servicios que la Universidad Nacional y todas las universidades públicas hacen a costa de la desfinanciación sistemática por parte del Estado ha sido la forma de subsistir, de sobrevivir, digamos, y de sanear un poco esa deuda que el Estado tiene. Y no debería ser esa, digamos, la realidad de las universidades públicas, ¿sí? Y pues ahí tenemos casos muy graves como el de la Universidad de Antioquia, que tiene un déficit de 348.000 millones de pesos, que no ha podido, ni siquiera vendiendo recursos y servicios, ni siquiera con
con lo que percibe por matrículas de pregrado y de posgrado ha podido, digamos, superar ese déficit, y pues esa no es, insisto, la realidad a la cual se deberían ver abocadas las universidades, porque terminan siendo, ante la necesidad financiera, unas empresas de producción de conocimiento que se venden a los mejores postores, básicamente. Y eso no es la característica de la autonomía universitaria, no permite producir pensamiento crítico en muchos casos, y pues no es la intencionalidad, insisto, de la universidad, y menos la universidad pública. Ok, bueno. Ya para irnos terminando, Jaime y Gabriela Delgado, tenemos el tema del bienestar universitario, que no lo han tocado mucho. Tenemos el tema de la equidad de género en la universidad, no sé cómo está, pero la tengo por aquí, que ustedes algunos me habían hablado que ese es uno de los temas para la constituyente universitaria. Tengo un tema que no me lo han comentado, me gustaría que lo tocáramos en este diálogo fraterno, respetuoso, evaluativo, crítico, fraterno. ¿Por qué los padres de familia no están por ahí? No los veo, porque me parece importante que los padres de familia pudiesen estar en este proceso, como lo están los egresados, los administrativos, los pensionados, los estudiantes, los docentes y el sindicato. No veo cómo vemos a los padres de familia. ¿Los podemos alonar a la mesa? No es posible, porque el acuerdo 012 no lo permite, o el acuerdo 027, no sé. ¿Qué pasa con los padres de familia? Puede ser uno de los temas. ¿Y cómo podemos optimizar el bienestar universitario en función de este proceso constituyente para que a futuro brinde un mejor servicio? Mis queridos compañeros y compañeras, Jaime o cualquiera de ustedes, Gabriela, don Delgado, pudiesen intervenir sobre esto que me preocupa grandemente. Sí, yo creo que la universidad tiene una política de aproximación de los padres de familia a la comunidad. Lo que pasa es que no resulta fácil en estos tiempos y en las dinámicas que desarrolla la sociedad, pues que los padres estén en función exclusiva de, o bueno, no exclusiva, pero que sí estén en función de la dinámica de la universidad, cuando a su vez tendrían que estar en función de otras dinámicas, seguramente la dinámica laboral. Y recuerdo mucho que para los años en que se desarrolló la Mesa Nacional Estudiantil, la MANE, los padres logran organizarse y jugaron un papel activo y decidido, principalmente en la Universidad Nacional, y en la sede de Bogotá lo percibí así. Fue genial, articulamos muy bien y participaban de todos los espacios de discusión. Claro, se les dificultaba generar delegaciones. Excelente. Y en este momento creo que desde el momento en que se hace la bienvenida a los primíparos, se está haciendo una reunión de padres de familia gigantesca ella. La idea con eso es invitarlos a aproximarse, a acercarse al proceso, pero pues estos dejan a los hijos acá, y como los ven ya cercanos a la mayoría de edad, seguramente se desentienden. Ahora las universidades también propugnan por ser, digamos, unos espacios seguros, aunque a veces no lo logren, pero propugnan por ser espacios seguros, y entonces se van con la seguridad de que acá ellos siguen desarrollando pues sus propias actividades. Pero de seguro, si los padres, como ocurrió en esa época de la Mesa Nacional Estudiantil, deciden organizarse, la universidad los acogerá muy bien y articulará con ellos los diferentes espacios de discusión que se puedan generar. Así que los padres son también parte de esa comunidad, no le quepa la menor duda. Yo quisiera, qué pena, Javier, me tomo como la palabra. Pues creo que quisiera como complementar un poco, tanto por un lado el tema de gratuidad y pues ya en materia de toda esta cuestión del bienestar y demás. Por un lado, me parece importante como resaltar o recordar o echar un poquito de memoria, ¿sí? Y es que
Por un lado, encontramos las disputas por la cuestión de financiación, que no es algo de ahorita, ¿sí? Como ya se venía mencionando, esto es una lucha que ha venido dando, pues también atravesada por toda esta dinámica, digamos, que ha tomado pues el modelo de país en el que estamos, donde se le impulsa mucho más es aquella financiación pues a la demanda, siendo estas las familias, ¿sí? Los estudiantes, las estudiantes, y no a la oferta. Entonces, por eso creo que es una discusión, bueno, la oferta se entendería también como por las IES, ¿sí? Las instituciones de educación superior. Creo que esa discusión es bastante importante porque ahorita se supone, digamos, que contamos con unas condiciones de una mediana gratuidad que me parece bastante como complejo incluso en la Universidad Nacional, que aún a estas alturas contemos con un sistema de casi, yo le digo como de estratificación interna en la universidad, que realmente segrega a unas condiciones de precariedad a muchos estudiantes en la Universidad Nacional, ¿sí? Por un lado, porque lo traigo otra vez a colación, porque el PBM, que es el puntaje básico de matrícula, según el nivel en que se encuentre ubicado el estudiante o la estudiante, de esa misma manera es que puede acceder o no a ciertos beneficios al ingresar a la universidad. Y eso es muy problemático en medida que, aunque uno pase los papeles, digamos, como lo normal, ¿sí? Tengo un papá, una mamá, entonces, según lo que ellos tengan, también como una casa o un carro o lo que sea, o la cantidad de sueldo que le ingrese, según eso también se mide mi matrícula, ¿sí? Lo que en muchos institutos de educación sucede, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes que no son de las ciudades donde estudian o pues propiamente de las ciudades céntricas como Bogotá? ¿Mm? Entonces empiezan a aparecer otras condiciones de por medio, ¿sí? Y es que la gratuidad no contempla esta necesidad o esta urgencia por unas condiciones de permanencia, ¿sí? Y más allá de la permanencia también de la graduación, porque entonces ahí aparecen muchos índices de deserción en la Universidad Nacional, muy altos, ¿sí? Y eso se debe también por un lado, pues por las condiciones de cada estudiante, pero pues también porque las universidades y el Estado no logra responder o dar condiciones mínimas para que pues nos podamos desarrollar como tal, como estudiantes, ¿sí? Y eso nos lleve a tener que trabajar, ¿cierto? A tener que doblarnos, digamos, en horarios y tener que trabajar en las noches para poder estudiar en el día, ¿sí? Para tener para los transportes o para poder comer en la universidad, porque mi PBM está medido porque mis familiares tienen una casa en un pueblo, ¿sí? Y eso es algo muy real, eso es algo que ocurre, eso es algo que aún se, se ve en la Universidad Nacional. Y dentro de toda esta cuestión de la gratuidad, se desdibuja a veces un poco esas realidades de las familias de Colombia, ¿sí? Entonces creo que eso es un aspecto que no se puede dejar de lado, porque en el momento en que se peleó por esta cuestión de la matrícula cero, que de hecho es importante recordarlo, que fue un ciclo de huelgas de hambre en muchas universidades, incluyendo acá la Universidad Nacional, en el momento en que se tomó la universidad en el marco de la pandemia y se realizó una huelga de hambre también para poder exigir que se implementara una política de gratuidad, pues eso ha sido algo que se ha quedado un poco también como estancado, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa en la universidad? Por un lado, pues tenemos el tema del puntaje básico de matrícula, que debería pues desaparecer, ¿sí? Porque no responde realmente pues a las realidades de los estudiantes y las estudiantes. Y eso lleva pues a incrementar las tasas de deserción, ¿sí? A evitar incluso que muchos pelados, muchos jóvenes aspiren a estudiar también en la universidad, ¿sí? No solamente en la nacional, la universidad pública. Entonces creo que esos son aspectos que no pueden dejarse como de lado. Creo que también hay que hablar de cómo es que se contempla el bienestar en la universidad, porque el bienestar no puede ser o no puede recaer en un sistema asistencialista, ¿sí? En donde por un lado se excluyen a los docentes, se excluyen a los trabajadores, que eso es gravísimo, ¿sí? Porque entonces la pregunta creo que ahí sería quiénes componen a esta comunidad universitaria, ¿sí? Que creo que va un poco también a colación de lo que tú comentas, de dónde quedan los padres, ¿sí? Pero dónde queda el resto de la sociedad, ¿sí? ¿Dónde quedan los trabajadores acá, por ejemplo, de seguridad? ¿Sí? ¿Dónde quedan los trabajadores de transporte público de una ciudad? Que es algo transversal para todos, sean estudiantes o no. ¿Sí? Creo que hay una cuestión que debe profundizarse mucho más, y es que partir del concepto de comunidad universitaria implica también poder caracterizar muy bien a este sujeto entendido como comunidad universitaria, ¿sí? Y eso nos lleva a preguntarnos realmente nosotros quiénes queremos que sean los que construyen universidad y la transforman. ¿Mm? Y ahí es donde debe entrar toda la sociedad, porque la universidad no es solamente de los estudiantes o de los profesores o de quienes trabajan en ella. La universidad hace parte del país y por ende la sociedad debe también responder y también involucrarse en la transformación de esto. Entonces ahí creo que hay como muchas cosas de fondo que implican como un análisis más allá de solamente cómo mejorar el bienestar en la universidad, porque también me parece clave resaltar que el bienestar entendido como se entiende hoy es algo que se construyó en el marco de un modelo neoliberal de la educación, ¿sí? Y eso llevó a que en efecto ahorita se cuente con un sistema de servicios al interior de la universidad, y prácticamente es una lucha entre los estudiantes para poder acceder a un subsidio de almuerzo, por ejemplo, a un bono de alimentos, ¿sí? Y ni hablarse de la vivienda, porque ¿dónde quedan entonces las condiciones dignas para vivir y para poder estudiar? ¿Sí? Creo que hay muchas cosas ahí que necesariamente se tienen que tocar y se tienen que empezar a profundizar en el marco del debate, y que eso nos lleve también a construir propuestas de cara El a transformar bienestar, toda esa el cuestión. el bienestar universitario no toca a los trabajadores, Víctor, los deja por fuera, solamente se dedica a los estudiantes. Se supone que sí A los tiene, se supone que sí tiene como por cosas, medio de las cajas de compensación. sí, y cosas Eso es como, un problema. cosas como por ejemplo el deporte. Entonces hay equipos de Sí, trabajadores que son precisamente financiados por el deporte. es uno de los reclamos que hacemos los trabajadores, que en la medida en que no estamos en los órganos, articulados en los órganos, no formamos parte de los órganos donde se toman las grandes decisiones, por esa vía se nos ha marginalizado de la posibilidad de acceder al bienestar. Uno tiene que decir que hoy hay algunas actividades marginales donde uno puede participar como trabajador, pero de un programa estructurado de bienestar que se esté pensando, la vida de los trabajadores en esa comunidad no existe, y creo que solamente es posible articularla y hacer que sea posible su existencia a partir de estos cambios y estas transformaciones que plantea la constituyente universitaria.
Ok, Sí, claro. Ahí es perfecto. donde está la política integral de bienestar. Muy bien, Gabriela, has tocado unos temas maravillosos y los has planteado claramente. Y entonces yo creo, ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, nos pasamos, pero nos pasamos gratamente. Estamos muy contentos con todo lo que ustedes nos han enseñado. Queremos entonces decirle a los cibernautas, que son los que le dan vida a este espacio de televisión y de redes sociales, que el proceso constituyente de la Universidad Nacional de Colombia es un proceso histórico que, como lo explicó la profesora María Alejandra Rojas, viene desde 1918, modelos en América Latina con la Universidad Nacional de Córdoba, ejercicios que se comenzaron hace muchos años, por ejemplo, en el departamento de Nariño, y que, como lo dice Gabriela Delgado, el proceso constituyente de la Universidad Nacional es un proceso que impacta a toda la nación, que no solamente debe quedarse en los actores internos, sino que de alguna u otra manera impacta a la opinión pública y al sistema nacional universitario público e incluso el privado. Y que, bueno, fíjate que surgieron unos elementos importantes en este diálogo, que una de las apuestas que pudiese presentarse en la fase 2 es cómo el bienestar universitario puede también impactar positivamente en los trabajadores y sus familias, para que ellos se sientan integrados ya no sería un bienestar estudiantil, sino un bienestar universitario integral que haga articular todos los actores de la comunidad educativa. Hemos visto las debilidades de la gratuidad. Hemos visto que la gratuidad debe ser uno de los temas fundamentales de este proceso constituyente. También hemos visto la preocupación, por ejemplo, de la profesora Gabriela Moreno y mía, cómo las decisiones pueden proponerse en esta fase 2 para que el Consejo Superior a futuro pueda considerar, o en esta tercera fase, si el Consejo Superior lo decide, en las propuestas que se van a presentar o que se van a radicar que salen de la deliberación de la fase 2, ¿verdad? Que las decisiones sean tomadas por la mesa constituyente universitaria y no por el Consejo Superior, lo digo con todo respeto. Y bueno, y está el tema que la profesora María Alejandra tocaba también muy bien sobre la extensión y proyección social de la universidad y su impacto con el Estado, con la empresa privada y con la comunidad. Yo creo que es muy importante el tema de la responsabilidad social universitaria, que es la tercera o una de las funciones vitales con base. Entonces, decía, gracias Gabriela, decía que estos temas son importantes para subirlos a este proceso constituyente universitario. Bueno, ya hemos llegado al final. Quiero pedirle a Gabriela Moreno que nos despida el programa. ¿Qué mensaje, Gabriela y Víctor, le dan ustedes, a Jaime, perdón, qué mensaje le dan ustedes a al Sistema Nacional de Universidades, al gobierno nacional y a la opinión pública? ¿Qué esperamos de este proceso constituyente universitario, Gabriela Moreno? Yo creo que el mensaje fundamental es el paso y la avanzada que en este momento da la Universidad Nacional, así como se nutre de otros procesos que ya tuvo Colombia, como la Universidad de Nariño, pues aporta un montón para lo que es un proceso constituyente mucho mayor en términos de la educación superior, que pretenda transformar todas estas lógicas no solo en la Universidad Nacional, sino en el sistema de educación públicas en Colombia, ¿sí? Y instituciones de todo tipo, ¿no? No solo hablo de universidades, sino técnicos y tecnológicos, que nos podamos dar esa discusión en términos nacionales frente a cuál es el papel de la educación pública para el país, y que sigamos luchando precisamente porque sea para transformar esta sociedad lo que nos permita construir conjuntamente la lucha por no solo la transformación de la educación, sino del país en todos los aspectos posibles. Bueno, muchas gracias. María Alejandra Rojas, delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario.
¿Qué mensaje final? Ya nos vamos y estamos muy agradecidos contigo, Mari, por tu aporte. ¿Qué mensaje le dejas tú a la opinión pública, a América Latina? ¿Qué esperamos del Consejo Superior, de este proceso constituyente, para que la gente tenga esa esperanza de transformación y de profundización de la democracia en la gobernanza de la universidad? María Alejandra, danos un mensaje de despedida y de esperanza para el pueblo colombiano que nos va a escuchar toda esta semana y todos estos tiempos en que va a quedar grabado este programa. Pues no, primero, Javier, agradecerte a ti por abrir estos espacios y disculparme, he tenido el internet justo hoy fallando de todas las maneras posibles, pero creo que es muy importante decir que se necesitan también instancias de gobierno universitario comprometidas con hacer caso y, digamos, recibir y tratar de poder modificar el gobierno universitario también a la luz de las exigencias de las comunidades universitarias. Es decir, aquí también hay una pelea desde desatar el poder constituyente en términos de que las instancias que actualmente de gobierno hoy existen volteen por completo su voluntad política. Y creo que no solamente yo, sino que por lo menos en este momento la mayoría de quienes estamos en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional hemos dicho eso, hemos dicho estamos dispuestos y dispuestas a respetar, a acompañar, a reconocer esas múltiples voces de la comunidad universitaria que históricamente han sido acalladas, invisibilizadas y negadas. Y eso me parece que es un paso importante para avanzar en este compromiso que además públicamente se ha hecho por parte de algunos de nosotros y nosotras de poder, digamos, profundizar el gobierno universitario. Y creo que ese compromiso público debe servir para que hagan control social, para que digan y exijan y reivindiquen que efectivamente los resultados iniciales, al menos de este proceso constituyente, sean los que definitivamente marquen el nuevo rumbo de la Universidad Nacional. E insisto, ojalá esto también sirva para seguir profundizando lógicas similares de democratización en el conjunto del sistema educativo colombiano y, por qué no, en otros procesos también de transformación de las realidades del pueblo colombiano. Muchas gracias, María Alejandra. Por Jaime, compartir. Gracias, Mari. Jaime, Bien, mensaje bien. breve de despedida, expectativas, sueños de los trabajadores de la Universidad Nacional. Bien, los tiempos que vivimos son los tiempos del neoliberalismo y la lógica del neoliberalismo no permite para nada, aunque se nos diga lo contrario, que existan ciudadanos libres, ciudadanos conscientes para vivir una vida con emancipación. Eso no es posible en la lógica del neoliberalismo. Por eso es necesario que las comunidades nos organicemos para plantear, digamos, cambios, y yo lo planteo en 3 niveles y es a los que quiero apostarles. Primero, a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional que ya se embarcó en este proceso, que abrace su proceso y lo saque adelante con creces para que envíe un mensaje al resto del sistema de educación superior en la medida en que es cabeza del sector y en la medida en que es cabeza del sector marca tendencia. Hay que hacerlo muy bien. Y el sistema de educación superior también le enviaría un mensaje sobre todo a las comunidades universitarias que emulen el proceso que está desarrollando la Universidad Nacional, que los rectores que hoy están ahí no lo van a propiciar, no lo van a hacer de buena voluntad, entonces hay que obligarlos, hay que llevarlos a que surjan propuestas que nos desemboquen en constituyentes universitarias. Esto hay que hacerlo no solamente en la Universidad Nacional, sino en todo el sistema, porque hay una sociedad que espera que nosotros demos el ejemplo a los efectos de que ellas también lo planteen, porque hoy, si continuamos bajo la lógica imperante del neoliberalismo, representará guerra, representará muerte, representará conflicto y no es posible desarrollar una vida integral, por lo menos la vida que nosotros nos soñamos. De esa forma podemos hacer grandes cambios y revoluciones importantes en torno a la vida. Eso. Bueno, muchas gracias, Jaime.
Gabriela Moreno, Gabriela Delgado, María Alejandra Rojas, Jaime Salamandra. Muchas gracias por atender el llamado de la Escuela Nacional Constituyente, de nuestra revista internacional Contraportada. Un abrazo fraterno para todos. Esperemos y esperamos que estas voces diversas de diferentes actores y sectores de un gran proceso histórico constituyente universitario, modelo para América Latina, los amigos de la diáspora, los profesores que nos siguen de México, Argentina, Estados Unidos, miren esto como un modelo latinoamericano, y el sistema de universidades en Colombia, como lo dice Jaime, también miren este espejo y por favor compartan este video para que se convierta en una herramienta pedagógica para todo el sistema educativo colombiano y todo el sistema educativo latinoamericano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta columna, en este programa de opinión, de estudio, de investigación, de pedagogía y de información de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones y Movimientos por la Constituyente, que ya tenemos un gran frente nacional y estamos trabajando para la 8ª papeleta del mes de marzo del 2026. Que Dios me los guarde y me los bendiga, y nos vemos la próxima semana en otro programa importante sobre los procesos constituyentes en América Latina y en Colombia. Un abrazo y que les vaya muy bien, que tengan un feliz resto de semana.